todos, mi nombre es Rebeca Fioretti. En el día de hoy estaremos hablando sobre cómo esta pandemia nos afectó a todos. En la sección de hoy hablaremos con diferentes trabajadores para saber cómo se están organizando con respecto a todos los nuevos cambios. A continuación le daré la palabra a mi compañera Paulina Aguirre, quien estará entrevistando a un periodista. Bueno, buenas tardes, yo soy Paulina Aguirre. Hoy voy a estar haciéndole una entrevista a Pedro Paulín, que es un periodista y analista político. Tuvo mucha trayectoria en su vida laboral, tiene 15 años de trabajo en gráfica, radio y televisión. Trabajó en Clarín, en Canal 13, en Radio Rivadavia y en el diario Perfil. Actualmente está trabajando en la consultora Datalab de asesoramiento político. La primera pregunta es, Pedro, en tu opinión, ¿cuál es el rol del periodismo en una sociedad que sufre una pandemia? Bueno, el rol del periodismo obviamente tiene que ver con una cuestión social, de mantener una opinión pública y una sociedad lejos del temor, pero sí informada y con responsabilidad. Es importante mantener un criterio riguroso y metódico a la hora de evitar desinformaciones, magnificar errores falsos y viralizar contenido sin un chequeo previo. Para eso es muy importante intentar mantener la constancia en torno a la cantidad de fuentes, citar organismos internacionales y obviamente combatir las fake news, que es el gran enemigo del mundo de la información, es decir, los agentes de desinformación para con la opinión pública. Muy bien, concuerdo totalmente. La pregunta que sigue es, ¿cuál es tu forma de trabajar? ¿Tenés algún impedimento en hacer tu trabajo? Mi forma de trabajar es hacer una lectura diaria de distintos medios de comunicación del país y tratar de tener diferentes opiniones sobre los mismos temas para encontrar alguna construcción de verdad entre diferentes sentidos y líneas editoriales del resto. No tengo ningún impedimento, lo que sí hago es trabajar con un medio de comunicación y con un periodista que es Gustavo Tubio, que me permite ejercer el periodismo de forma absolutamente libre y sin ningún tipo de condicionamientos. Eso es lo que me permite ser libre a la hora de hacer análisis político hoy. Muy bien, me parece muy bien que tengas libertad a la hora de hacer tu trabajo porque la libertad de prensa es algo muy importante. La siguiente pregunta es, como periodista político, ¿vos crees que las decisiones que toma el gobierno son las correctas? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? A ver, el rol del gobierno con respecto a la pandemia es criticable y ponderable. Es criticable desde la longitud de la pandemia, siendo ya la pandemia más larga del planeta. Es criticable las formas en las cuales se ha comunicado, planteando un escenario binario de respuestas y de críticas a los que no piensan como el gobierno, que eso no es bueno, con mucho ataque a la prensa, que eso no es bueno, en el caso de la conferencia de prensa de Silvia Mercado, la periodista de Infobae. Pero sí creo que es evidente que cuando uno mira algunos otros casos de vecinos, el caso del Brasil de Bolsonaro o de algunos lugares puntuales de Estados Unidos con más de 125.000 muertos, es evidente que Argentina ha logrado tener menos muertos que otros países. El gran debate que habrá que dar dentro de algunos años tiene que ver con qué cantidad de muertes hubo en detrimento de qué cantidad de economía destrozada. Es decir, me ahorré cuántos muertos, pero cuántos problemas económicos y posteriores muertes puedo llegar a tener. Perfecto. ¿Y vos crees que el COVID tuvo impacto en la política argentina? Obviamente el COVID tuvo impacto en la política. Al principio hubo una tregua de diferentes sectores políticos que fue saludable. Creo que en ese entonces el Frente de Todos junto con Cambiemos empezaron a trabajar mano a mano. Y después creo que eso se rompió. Creo que como personaje central de ese conflicto responde al ala más dura del Frente de Todos. Esto es Sergio Berni y su interna con la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick. Kicillof fue muy intransigente. Y Alberto Fernández tuvo algún tipo de desgaste. Rodríguez Larreta quedó muy metido en el medio de esa interna y no supo desligarse para evitar un costo político propio en torno a su proyecto presidencial que tiene que ver con llegar finalmente a ser presidente de la Nación en 2023. Creo que la política se tiñó al principio de unidad y después de rencores y egoísmos. Bueno,
Bueno, gracias Pedro por dejarme hacerte esta entrevista y por compartir conmigo tu punto de vista. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ambos por tomarse el tiempo de estar en nuestro programa. A continuación, otra de nuestras compañeras le estará haciendo una entrevista a un trabajador agropecuario, quien no solo nos dirá cómo le afecta la pandemia, sino también el toque de queda en nuestra ciudad. Hola, muy buenas tardes. En el día de hoy nos encontramos en el paraje La Sarita, que se encuentra a unos 16 kilómetros de nuestra localidad casarense. Nuestro invitado de hoy es Juan Carlos Alessandrini, que nos responderá algunas preguntas sobre cómo está llevando la pandemia en el ámbito rural. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, la pregunta es si durante la pandemia el trabajo rural se ha modificado de algún modo o sigue en su total normalidad. Bueno, sí, hemos tenido que realizar algunos cambios, sobre todo en lo que es en horarios, porque como está limitado el horario en la ciudad, sabemos que si necesitamos algún insumo veterinario, algún tipo de semilla, agroquímico, repuesto, tenemos que manejarlo con los horarios que están dispuestos. En este caso, acá atrás hay un toro que lo estamos medicando y tenemos que saber que si necesitamos algún otro tipo de medicación para él, tendríamos que ir antes de las 6 de la tarde, que es cuando cierran los comercios. Bueno, con respecto a lo que ustedes producen, ¿hubo algún cambio? Sí, hubo cambios porque influyó mucho la demanda, entonces hay mucha oferta de carne, porque es lógico, el consumo ha bajado con el tema de la pandemia, están cerrados los restaurantes, los hoteles, los lugares donde se distribuye la carne, todo eso está cerrado, entonces la demanda es mucho menos de lo que se venía dando antes y por ende el precio también ha bajado bastante en el mercado. También pasa en el tema de los granos, porque los granos argentinos, el 80% se exporta, es una crisis a nivel mundial y entonces la demanda también ha caído, sobre todo los derivados de soja y la soja que van a la mayor parte de los mercados de China. Bueno, y con esta última pregunta cerramos. ¿Cómo ustedes ingresan a la ciudad? Bueno, nosotros ingresamos por medio de los permisos que hemos tenido que sacar previamente, nosotros y la persona que trabaja en el campo, y bueno, hay un control en el cual nos piden la procedencia, de dónde se viene, a nuestro domicilio, a dónde vamos, y se controla la temperatura de las personas. Y bueno, y para lo que es el campo hemos tenido también que modificar el tema de la cantidad de gente que entre al campo, tratar de que entre poca gente para tener el menos contacto posible y a su vez el uso de barbijo y el distanciamiento entre nosotros también lo hemos implementado. Se ha tenido que modificar la costumbre de reuniones y de tomar mate en grupo, así que eso también nos ha cambiado un montón. Bueno, le agradecemos a Juan Carlos Alessandrini, un productor agropecuario, por haberse tomado el tiempo en esta pandemia que nos afecta a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes por acercarse y ha sido un gusto para mí. Muchas gracias por tan interesante entrevista. Y para finalizar, le daremos la palabra a otra de nuestras compañeras, quien le estará haciendo una entrevista al jefe de bomberos. Muy buenos días a todos, mi nombre es Micaela y en esta oportunidad nos acompaña el comandante mayor Hugo Trezeguet, quien forma parte del cuartel de bomberos voluntarios de Carlos Casares. Hugo nos estará brindando información acerca de cómo actúa la institución frente a la pandemia que estamos transcurriendo. Buen día, Hugo, ¿cómo le va? Le agradezco que se someta a esta entrevista y nos cuente sobre las medidas que debieron tomar por este virus. Hola Micaela, buen día. Bueno, gracias por esta entrevista. A tu disposición para lo que necesites y me preguntes. ¿Qué protocolo aplicaron para que el personal de bomberos cumpla dentro y fuera de la institución?
Bueno, nosotros cuando aparece todo esto del virus, recibimos también desde el Consejo Nacional de Bomberos y de nuestra federación ciertos protocolos establecidos, los cuales cumplimos. En primer lugar fue la suspensión de reuniones y capacitación, hasta tanto se aclarara toda la situación, y después ya instalamos, a los poquitos días de ir clarificándose cómo se actuaba en diferentes partes del país, instalamos un protocolo dentro del cuartel donde en primer lugar en el sector de guardia no hay circulación de gente, excepto únicamente la guardia, con niveles de desinfección importantes a través de alcohol en gel y alcohol líquido pulverizado. También con respecto... Bueno, eso fue al principio, no sé si tienes alguna otra pregunta después para ir contestándote. Ante una salida, ¿de qué manera se manejan y qué método de desinfección utilizan? En la salida lo que hacemos es, no más de 4 personas asisten al siniestro, al servicio. El personal que asiste al cuartel está con aislamiento y generalmente fuera de la instalación del cuartel, y si no se necesita refuerzos automáticamente se retiran. Pero el protocolo es una dotación mínima con las medidas de seguridad de protección personal. Y de esa manera nos estamos manejando. Perfecto. Bueno, ya dijo más o menos en base a las actividades que realizan el año, reuniones. Perdón, y eso. con respecto a la desinfección me preguntabas antes. Sí, también. Las unidades y la desinfección en el cuartel también tenemos un protocolo, que cada guardia hace una desinfección de los sectores donde más se transita, en caso de un servicio, lo que es cocina, vestuarios, y también un protocolo de higienización y desinfección de las unidades con los materiales que se utilizan. Eso es de manera permanente y diaria, digamos. Claro. Bueno, la cantidad de la institución, las personas de la institución y las reuniones y eso las siguen realizando o cualquier actividad que se realiza en el año normalmente. No, van 2 personas únicamente por día al cuartel para puesta en marcha de unidades y equipos, con los protocolos correspondientes cada uno, porque hay cosas que no se pueden dejar de hacer, como más en invierno, como la puesta en marcha de las unidades, por el frío, los niveles de combustible, aceites y demás, y bueno, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento básico de los elementos que tienen que funcionar en caso de emergencia. Eso lo hacen dos personas por día. Y lo que tiene que ver con capacitación se hace a través de videoconferencias. Y bueno, y ahora estamos adoptando un sistema de 4 personas por una vez a la semana para un repaso básico de las diferentes actividades que son las materias que tenemos nosotros o las disciplinas que tenemos, para un repaso, digamos, para no perder el contacto con algunas prácticas y teorías que tenemos que tener siempre presentes. Perfecto. Si un bombero presenta síntomas, ¿de qué manera lo evalúan? Y con el resto del personal que estuvo en contacto, ¿qué es lo que debe hacer? Por suerte no nos pasó todavía, pero en este caso lo que hacemos es conectarnos directamente con Salud de la Municipalidad de Carlos Casares y que ellos nos guíen a los pasos a seguir. ¿De la municipalidad le pidieron alguna colaboración, ya sea patrullar o algún tipo de seguridad en las entradas a Casares o algo de eso? Sí, el municipio nos incluyó en la mesa de emergencia, donde participamos, y lo que colaboramos nosotros es con los patrullajes que se hicieron al comienzo, hasta hace poquitos días, con la difusión de los audios que el intendente municipal debía dar a la población por los horarios y demás. Bueno, con el toque de sirena que estableció el señor intendente municipal con respecto a los toques de queda para el cierre de comercios. También se les asistía con café y lo que necesiten los puestos que están de guardia en la ruta. Bueno, es una forma de asistir, digamos, en lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la logística más que nada. Y en cuanto al ¿qué observan ustedes al patrullar en la gente? ¿Se ve el cumplimiento con respecto a las medidas que tomó el intendente? Sí, hubo un total compromiso desde el día 1, digamos, que se empezó a implementar todos estos protocolos. La verdad que hubo un acatamiento, un 95%
de acatamiento a todas las medidas que se iban implementando. Así que la sociedad sí fue muy consciente y es muy consciente en todos estos aspectos. Por lo menos la vista que nosotros tenemos fue así. Bueno, Hugo, dándole final a esta entrevista, reitero, le agradezco por tomarse un tiempo y responder sin ningún problema a las preguntas que le realicé. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos y a nuestros invitados por formar parte de nuestro programa del día de hoy. Como ya vimos, a todos nos está afectando gravemente esta pandemia, pero lo importante es quedarse en casa para así todos poder combatir el virus. Muchísimas gracias, hasta pronto.